Buenas tardes, ¿cómo andan? Esperamos unos minutitos y arrancamos la clase. Estoy esperando a ver si me permiten compartir pantalla, pero no. Bueno, vamos comenzando mientras me van autorizando. Em, Teníamos, de competencia había quedado algo el otro día cuando hablamos las formas de modificar las normas de competencia, ¿había quedado alguna duda, algo pendiente ahí? ¿Nada? Bueno, parece que no hubiera nadie, una alumna nada más. Les voy a pedir si pueden conectar algún video, así los veo. Bueno, buenas tardes. Bien, no sé si de Secretaría Académica me escuchan, así me permiten. Listo, María Luz, no hay problema. Bueno, bien. ¿Qué, ¿Tienen alguna pregunta, algún tema? En realidad ya habíamos que lo que queda que vamos a ver hoy es el punto 3 de los principios constitucionales del debido proceso, bueno, juez natural, tutela judicial efectiva y demás, las garantías del debido proceso. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de arrancar con tema nuevo de los otros puntos? Nada. El otro día habíamos empezado a... Si me dejan. Voy a intentar de nuevo, a ver si me... No me ponen como hospedador, entonces no puedo compartir pantalla.
Bueno, bien. El otro día habíamos visto dentro de los temas que eran un poquito más complejos, ¿se acuerdan las formas que tenía, que el código permitía que se modifiquen las normas de competencia buscando la misma finalidad u otra? Habíamos hablado del foro de atracción, de la conexidad y acumulación, de la recusación y la excusación, que si bien tenían otra finalidad, generaban una modificación de las normas de competencia, por supuesto, de la prórroga de competencias, que sí busca esa finalidad, y del sometimiento a arbitraje. ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron leer algo? ¿Pudieron analizar el tema de competencia, las vías de la competencia, las vías para modificar las normas de competencia, la prórroga de competencia? ¿Cómo anduvieron con eso? Si es que pudieron ver algo. Pues son temas complejos, por eso les pregunto, porque después si lo estudian 4 días antes del parcial, van a tener más dudas que certezas y ya no vamos a tener clases. O a lo sumo tendremos una. Entonces esto está bueno que ustedes hagan una evolución, pues vamos avanzando mucho. ¿No hay preguntas al respecto? No, todavía no, profe. Yo empecé a leer, pero hasta ahora no tengo ninguna pregunta. Listo, Magali. Perfecto. Bueno, bien. Entonces vamos a empezar con el punto 3, bolilla 2. No sé cómo hacer para que de la Secretaría Académica me atiendan. Bueno, no sé quién está en la Secretaría Académica. A ver, voy a ver si me puedo comunicar con algún bedel. Un segundito y... No sé cómo hay que hacer. Lo prenden y ahí se van. Se olvidan. Bueno, ¿qué es esto de la tutela judicial efectiva, de los principios constitucionales? ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno, nosotros sabemos que tenemos la garantía constitucional de acceso a la justicia. ¿Quiénes? Todos los habitantes. Pero esta garantía constitucional de acceso a la justicia no es una cosa privativa de los argentinos, ni mucho menos de los marplatenses o de los bonaerenses. Es algo que hace a la condición humana y que ha sido reconocido por tratados internacionales, por convenciones internacionales. Nuestro país, a través de lo que dice el artículo 75, inciso 12, a través de las leyes, puede traer a la legislación los convenios y los tratados internacionales. Y en este tema es fundamental hablar de la Corte Interamericana de Justicia y del Pacto de San José de Costa Rica. Porque el Pacto de San José de Costa Rica es una norma, es un tratado internacional sobre los derechos humanos que justamente contempla garantías, y esto tuvo nacimiento, en realidad el origen de esta concepción de los derechos humanos empieza luego de las guerras mundiales, después Ay, ahí estoy, la hospedadora. Gracias. Luego de las guerras mundiales. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial hubo alteraciones, tremendas violaciones de los derechos humanos. Hay violaciones de los derechos humanos en todas las guerras, o sea, eso es una realidad. En todas las guerras, y más cuando son guerras que se generan en países tercermundistas, donde se ha matado despiadadamente gente que ni siquiera participa, que son civiles, mujeres, niños, personas mayores, campesinos que no ni siquiera participan de las guerras. O sea, que además de querer dominarlos, hay una violación sistemática de los derechos humanos. Pero a nivel internacional empezó a tomar una relevancia a través de los distintos tratados, de distintas convenciones, luego de la Segunda Guerra Mundial. En Sudamérica, como ustedes deben saber,
en la década de los 70 hubo un plan que fue llamado el Plan Cóndor, que de hecho estaba auspiciado, subvencionado, entre otros por Estados Unidos, donde se generaron golpes de Estado en todos los países sudamericanos y grandes violaciones de los derechos humanos. A partir, por supuesto, digo, a través de desaparición forzada de personas, obviamente que era el Estado el que estaba generando la desaparición forzada de personas, eh, bueno, violación de todo tipo de derechos, por supuesto que era imposible el acceso a un juez natural, sino que eran sometidos, juzgados por comisiones especiales. ¿Y qué diferencia hay entre un juez natural y una comisión especial? Un juez natural es un juez que fue elegido con anterioridad al hecho que se juzga, de acuerdo a los requisitos que establece la Constitución, y que además es el competente para entender en ese tema, en razón de la materia, en razón del territorio, en razón del grado, etc. ¿Y qué es una comisión especial? Bueno, como lo dice su palabra, es una comisión, es un grupo, si quieren llamarlo tribunal, que se forma al efecto de resolver algo. Durante la época de la dictadura que se vivió en Sudamérica, y por supuesto Argentina lo sufrió tremendamente, a partir del golpe de Estado del 76, las comisiones especiales dependían de las Fuerzas Armadas, que eran las que habían tomado el poder, obviamente de una manera inconstitucional, ¿no? Está claro. ¿Y qué hacían? Jugaban. ¿Y cómo jugaban? Y jugaban a través de, de las torturas, directamente. ¿Se imaginan ustedes que la tortura genera que cualquier persona confiese? ¿Y qué va a confesar la víctima de una tortura? Lo que el torturador quiere escuchar. O sea, si ustedes pónganse en el lugar de una persona que está siendo torturada, con tal de que cesen la tortura, son capaces de reconocer que son los responsables de la bomba atómica de Hiroshima. O sea, es la naturaleza humana. O sea, hay personas que pueden estar preparadas, pero para poder soportar una tortura sin declarar, pero la gran mayoría dice lo que el torturador quiere escuchar, aunque no sea cierto. Bueno, entonces las torturas eran la forma en que se manejaban durante las dictaduras en Latinoamérica. De hecho, en nuestro país hubo juicio y condena, sigue habiendo, porque sigue habiendo los llamados juicios por la verdad, pero todo esto, luego de lo que ocurrió, empezaron los países a heredar lo que estaba pasando en Europa y empezaron a reformar sus constituciones cuando retomaron a la democracia y empezaron a contemplar en las constituciones. En el caso de Argentina, la constitución fue reformada en 1994, creo que fue el 24 de agosto, empezaron a integrar principios y resguardo de los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, por supuesto que es inalcanzable todo lo que pueda abarcar los derechos humanos, pero ahora puntualmente lo que estamos hablando es la garantía del acceso a la justicia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el acceso a un juez natural, la garantía de acceso a un juez natural. Esto está contemplado, como les dije, en la Constitución Nacional y por supuesto también en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en los tratados internacionales. Y es así que a través del Pacto de San José de Costa Rica se forma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, en la ciudad de San José de Costa Rica, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene por fin recepcionar las denuncias. ¿Y qué tipo de denuncias recepciona? Las denuncias que pueden hacer los ciudadanos de todos los países que conforman, que son parte de la Corte y del acceso a esta jurisdicción, y por supuesto del Pacto de San José de Costa Rica, denuncias que se hacen por violación de derechos humanos o sea, ¿quién es el denunciado? El Estado. ¿Por qué? Porque no se logró esclarecer la verdad,
porque porque no hubo un plazo razonable en el resultado de un proceso, o sea, por distintas cuestiones que vamos a ir analizando. La Comisión Interamericana muchas veces, emite interpretaciones, comunicados, que pueden ser tomados o no por los estados partes, y lo mismo por los jueces, pero también ejerce un control de convencionalidad a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que se agota la vía judicial en un país, es decir, por ejemplo en Argentina, la Corte Suprema de Justicia emite un fallo, la víctima que siente que ha sido violado un derecho, ya no estamos hablando del grado de desaparición forzosa o de maltratos, o bueno, maltratos sí, podría llegar a ser, o eh, cuestiones extremas como las que se puede haber vivido en un gobierno de facto. No, estamos hablando de otros derechos que también hacen al carácter de derechos humanos que son violados, entonces la parte tiene la posibilidad de acceder a un juicio ante la Corte Interamericana. ¿Y qué hace la Corte Interamericana entonces? Emite condenas. Entonces, vamos a encontrar que hay muchos casos, por ejemplo, hay casos muy interesantes que son muy interesantes como para poder analizar, y hay muchos casos de desaparición forzada, por ejemplo, en Honduras. Después tenemos otros casos que a lo mejor lo que se pide es por la violación de los derechos al no haber podido tener una sentencia justa, o porque el Estado no se ocupó de la investigación necesaria para lograr una resolución del conflicto. Bueno, es así entonces, voy a compartir pantalla, es así entonces que el papel que cumple la Corte Interamericana es muy importante en esto. Bien. Ahí está. Bueno, ven bien ahí, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Este es un tema que da para mucho. Esperen que quiero cambiar esto. Da para mucho, pero bueno, vamos a hacer acotado a lo que nos pide el programa y a los tiempos que tenemos. El debido proceso. O sea, yo les fui nombrando conceptos, contándole un poquito la historia de cómo llegamos, ¿no?, a estas cuestiones, que como les dije, están incorporadas por la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 94, y también por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las demás constituciones provinciales. ¿Qué es el debido proceso? Es una garantía abstracta anterior al proceso. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos el derecho, la garantía constitucional de poder acceder a un proceso que cumpla ciertas condiciones que establece la Constitución. Pero ese derecho, como dice acá el cuadro, es una garantía abstracta. ¿Esto qué significa? Que no es que este derecho nace a partir del momento que yo tengo un conflicto. No, es anterior. Es anterior. Existe la garantía. Y ante el caso concreto que deba tener que presentarme ante un juez para reclamar la satisfacción de una pretensión, ahí estoy ejerciendo este derecho en un caso concreto. ¿Y en qué consiste entonces, puntualmente cuando ya nació en el proceso? En que se respeten las garantías y reglas procesales. Y ahí entonces entramos en que se respeten las garantías consagradas en la Constitución nacional y provincial y en las normas procesales. Pero siempre está vinculado, como figura en el cuadro, con el derecho de la defensa en juicio. Por eso, cuando hablamos de defensa en juicio, ¿qué entra en juego? La bilateralidad de la acción. Estamos hablando del principio de contradicción. La defensa en juicio no la tiene solamente el accionante, también la tiene el demandado, que tiene el derecho a ser oído, a plantear sus defensas, y luego el juez sí resolverá. Pero para poder el juez dictar una sentencia que esclarezca el derecho de las partes, debe respetar la bilateralidad de la acción. O sea, la defensa en juicio del actor al entregar la demanda y del demandado
cuando se le corre de traslado y después ya veremos más adelante, hace uso de alguna de esas opciones. Muchos de estos conceptos vinculados con el debido proceso, como les dije, que nacen a partir de todo este movimiento mundial que se va generando, que tiene como faro la garantía y el respeto de los derechos humanos, empiezan a cambiarse a partir de los procesos constitucionales. O sea, estos procesos que yo le hablé, cuando, por ejemplo, ante una sentencia que pueda no resultar satisfactoria, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, como justamente lo que está juzgando es el respeto del Estado, el Estado ya sea por acción o por omisión, o la violación del Estado por acción o por omisión, del debido proceso y de las garantías constitucionales de defensa en juicio, es que o sea, siempre la materia va a ser esa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos supuestos? Que empiezan a aparecer principios procesales que nosotros no los vemos o no los veíamos en un proceso civil y comercial, pero que los vamos a empezar a encontrar. Vamos a empezar a ver, y esto lo van a ver fundamentalmente en la segunda parte del proceso, es decir, en la segunda parte de la materia, ¿sí? ¿Nos escucha bien? Si quieren pongo micrófono, así se escucha mejor. Pero capaz que ayuda. Bárbaro, bueno, bien, capaz que Sonia, no sé quién qué dijo, que tenía problemas. ¿Ahí se escucha mejor? Por lo que tiene de bueno es que, bárbaro, genial, Magali. Lo que tiene de bueno es que no se dispersan los otros, que no aparecen los otros ruidos del ambiente. Bien, entonces como les estaba diciendo, empiezan a aparecer nuevos preceptos, nuevas garantías, nuevas características que están involucradas, que están relacionadas íntimamente con la garantía que tienen los sujetos que van a actuar en el proceso, pero también con la función que el juez va a cumplir en un proceso. Porque la función del juez que nace en los orígenes, como, o sea, si hablamos del derecho romano, de la ley de enjuiciamiento civil española, y que fueron las bases de nuestro derecho, contemplaba a un juez que se queda mirando cómo las partes luchan y luego resuelve. Ese juez, observador, que va a dictar una resolución, que está ajeno, no es el juez que hoy buscan en general la jurisprudencia, la doctrina y la legislación. Hoy se busca, en pos de todas estas cuestiones que fueron surgiendo a partir de los derechos, de los procesos de la Corte Interamericana, o sea, como que esa concepción después se fue transmitiendo y fue bajando a las constituciones y a las normas internas de cada país. En realidad lo que están buscando es un juez que sea director del proceso. Es un juez que actúe, es un juez que busque la verdad de los hechos. Entonces, fíjense ustedes cuántos conceptos y cuánto vocabulario estamos incorporando al hablar de este puntito. Profesora, una pregunta. Decime. ¿Esto se relacionaría con las posturas activistas y garantistas? Absolutamente, sí. Ah. Exactamente, bien. La postura garantista justamente lo que considera es que el juez tiene que estar aparte, porque si el juez ordena la producción de la prueba, por ejemplo, puede implicar que deje de ser, o sea, él no puede ser parcial, no puede ser parte, que eso es una postura que tiene Alvarado Belloso. O sea, si ustedes leen el material que yo les he accedido de Alvarado Belloso, él es garantista, ¿no? Yo que les dé esa información, eso ya se los dije, que tiene opiniones que en general no son compartidas por la mayoría, yo particularmente no las comparto, pero que es importante que ustedes las conozcan. En cambio, la postura garantista considera que si el juez tiene que llegar a la verdad de los hechos, y si el juez no llega a la verdad de los hechos, el proceso no es un debido proceso. No se respetan las garantías constitucionales. ¿Mm?
y que para llegar a la verdad de los hechos, si tiene que tener una actitud, una participación más activa, bienvenida sea, en la medida que respete, obviamente, su carácter de tercero imparcial. Es decir, él no va a poder generar una producción de prueba con la intención de beneficiar a uno, pero sí va a poder buscar una prueba para esclarecer la verdad de los hechos. Nuestro código procesal tiene normas, artículos que son absolutamente garantistas y tienen artículos que son absolutamente activistas. Porque es una mezcla, porque fue tomado parte de normas de Estados Unidos, parte de la ley de enjuiciamiento española y parte del Código Italiano de 1940, que es un código que empieza a cambiar el rol del juez como director. Entonces, como nuestra legislación se fue formando de esa manera, vamos a ver en la segunda parte, cuando empecemos ya a hablar de los procesos y cuestiones específicas del juez, vamos a ver que hay institutos dentro del derecho procesal civil y comercial de la provincia de Buenos Aires que son absolutamente garantistas. Es decir, el juez aparte, mira, espectador, después decide. Y sin embargo vamos a ver que ustedes ya vieron, en realidad, ustedes ya vieron deberes y derechos, deberes y facultades del juez, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, ¿a alguno se le ocurre alguna de las facultades del juez que pueda estar vinculada con este principio activista del juez como director del proceso y no como espectador? El inciso quinto del artículo 34, que dice que tiene que dirigir el proceso. Sí, pero dirigirlo no está mal lo que decís, pero el dirigirlo puede ser organizarlo, puede ser una cosa formal. Mi pregunta es mucho más profunda porque estamos hablando de lograr la verdad, encontrar la verdad, dentro de las facultades instructorias y ordenatorias. En realidad no es lo mismo instructorias que ordenatorias, Daniel. Instructorias sí, ordenatorias no, porque las ordenatorias son las que tienen por fin que el proceso... Alguien dejó el micrófono abierto, si se pueden mutear. Gracias. Ustedes piensen que las ordenatorias tienen por fin un poco lo que había dicho recién un compañero del deber de dirigir el proceso. Bueno, subsana un error, pone las audiencias en la misma fecha. En cambio, las instructorias buscan la verdad. Las instructorias están vinculadas con las medidas para mejor proveer. ¿Y qué son las medidas para mejor proveer? Cuando el juez tiene la posibilidad de citar a los testigos para pedir una ampliación de su dictamen. Cuando el juez tiene la posibilidad de ordenar una producción de prueba porque no le conforma lo que dijo el testigo, o pedir una ampliación del dictamen, de un perito, ¿entienden? Entonces, las facultades instructorias están mezcladas. Ojo, estudien bien cuál es. Exactamente, Jacqueline. Impulsar de oficio el proceso es un ejemplo de activismo. Y sin embargo, si nosotros vemos, como vamos a ver más adelante, que la caducidad de la instancia es una sanción que pone fin al proceso cuando el actor no lo impulsa, es una contradicción, ¿o no? Por eso les digo, hay normas que hablan de un juez activista y hay normas que hablan de un juez garantista. Nosotros, en este punto, estamos hablando de un juez activista, porque uno de los principios del debido proceso es la búsqueda de la verdad. Y no la verdad formal que aparece en el proceso, como se habló siempre que se diferenciaba la verdad material de la verdad formal. No, porque la verdad material es lo que pasó, la verdad formal es lo que se probó en el proceso. No, pero es mentira. Esa verdad formal no es una verdad. No es una verdad. Porque entonces estamos hablando de una lucha de partes y ¿quién va a ganar? El que esté en mejores condiciones. El que esté en mejores condiciones no significa que sea el que está del lado de la verdad, ¿no? Puede ser que tenga más plata para pagar mejores abogados, puede ser que tenga más dinero para lograr un perito que le dé bien los puntos importantes sobre los cuales tiene que fundar su defensa. Entonces, el juez debe ir más allá. Bueno, seguimos con esto, pero todo esto forma parte de estas garantías, por eso es importante, y me encanta esta pregunta del activismo y el garantismo, porque es la manera de relacionar lo que estamos viendo. Bien, acá estos serían los puntos, o algunos de los puntos más importantes que hacen a la garantía constitucional del debido proceso.
el derecho a ser oído, que el derecho a ser oído significa poder garantizar a las partes el estar presentes en un proceso y manifestarle al juez cuál es su reclamo, cuál es su pretensión. Y el derecho a ser oído no puede estar alterado, por ejemplo, si una de las partes carece de medios económicos. Entonces, hay que facilitar, y si la parte, de hecho, por ejemplo, la Corte Interamericana ha determinado, o no me acuerdo si fue la Corte o la Comisión, ¿no? Como alguna sugerencia, como algún consejo, que no se cobre tasa de justicia, porque la tasa de justicia puede ser un impedimento. ¿Mm? Bueno, nosotros tenemos el instituto del beneficio de litigar sin gastos. La persona que pueda acreditar que es carente de recursos, que no significa que no tenga una propiedad, que no tenga una casa, sino que carezca de los medios para poder solventar los gastos del juicio, pueda acceder igual a la justicia. El derecho al juez natural, que vamos a ver luego, pero el juez natural, como ya dijimos, es aquel que fue nombrado antes del hecho que es juzgado, de acuerdo a la manera en que indica la Constitución, y que es competente para entender en ese tema. Sí, a ver, en realidad formaría parte de lo que es el derecho de acceso a la justicia, el derecho a ser oído. Sí, está bien, Juan, ese sería así. El derecho a la igualdad de las partes en el proceso. La igualdad de las partes en el proceso siempre tiene que estar garantizada, pero la igualdad de las partes en el proceso, ahí también hay, de nada, un concepto que también va a modificarse de acuerdo a que hablemos de los garantistas o de la escuela activista. La escuela activista considera que la igualdad de las partes en el proceso tiene que estar dada en las posibilidades de acceder a lo mismo. Entonces, si hay una parte que está en desigualdad, como les dije hoy, por una cuestión económica, el juez debe permitir la producción de determinados medios de prueba en busca de la verdad. ¿Mm? Y que esto no significa beneficiarla, siempre tiene que ser objetivo, siempre tiene que ser imparcial, pero el hecho que él ordene la producción de prueba no lo pone en el lugar de parte, como diría Alvarado Belloso. Y la presunción de inocencia, que por supuesto es un principio que tiene más que ver con el debido proceso penal, pero también está vinculado con el debido proceso civil. Y esto también es un tema que yo se los digo siempre a los alumnos, porque a veces cuando empiezan a estudiar ya el proceso en sí, parten de la idea que lo que dice el actor es verdad, que el actor tiene razón. Y no es así, no es así. Puede, pero no necesariamente es así. Hay que partir de la presunción de que el demandado es inocente, que no hay que condenarlo, y ponerlos en igualdad de condiciones para poder estudiar, analizar y valorar la prueba y luego resolver. ¿Mm? Pero por supuesto que la presunción de inocencia nace como principio del derecho penal. Bien. Acá les hablé de las formas justamente del respeto del debido proceso, y la reforma constitucional, bueno, acá quedó medio mal, pero bueno, del año 1994, contempla, a partir del artículo 43 bueno, también, estoy viendo ahí, antes de subirlo les voy a cambiar algunas cositas. Declara el derecho de toda persona a un proceso rápido y expedito en pos de la defensa de sus derechos constitucionales alterados o amenazados. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta vía directa? ¿Alguien sabe qué es el artículo 43 de la Constitución? A ver quién lo puede buscar y leer. Y lo leemos. ¿Cómo? Habeas corpus y habeas corpus. Exactamente, exactamente. ¿Tiene alguno la Constitución o la puede buscar y la leemos? Acá la tengo, profe. Dale, te escuchamos. Dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto o omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere, amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Y se me pone internet, no me anda. No, pero te escuchamos perfecto. Ah, bueno. Gracias. El amparo nace para proteger a todos aquellos derechos que no son la libertad personal. Que la libertad personal
es garantizada a través del habeas corpus. El habeas corpus es el primer instituto que defiende, que genera una garantía constitucional justamente ante la detención ilegal de una persona. Luego se extendió y es contemplado a través de una acción directa por el artículo 43 de la Constitución a través de la reforma del 94. Pero también acá hablamos, por eso les dije ahí en el cuadrito, vías indirectas para garantizar el debido proceso. Y eso está a través de las vías que ofrecen o que regulan los tratados, los pactos o las convenciones internacionales sobre derechos humanos, como la que nos permite acceder a la Corte Interamericana. Claro, el habeas data también. El habeas data nace luego del habeas corpus. O sea, el habeas corpus es el primero, es el que da el origen. El amparo y el habeas data son los que son incorporados posteriormente a través de la reforma constitucional. Bien. Juez natural, que ya lo hablamos. Acá les doy un concepto que da Gossaini de juez natural. Osvaldo Gossaini tiene mucho escrito sobre esto, mucho, porque si bien él es procesalista, se ha especializado en todo lo que es el derecho procesal constitucional, y tiene mucha bibliografía, y no sé si ya se los dije, creo que sí, si no se los dije, tiene toda su bibliografía, toda es de acceso gratuito por la web. Todo está en formato PDF y pueden acceder. Tienen el Tratado de Derecho Procesal de Gossaini, que es un lujo. Hay un manual de Derecho Procesal, que es más antiguo, que es más acotado, pero además hay libros específicos sobre infinidad de temas. La garantía del juez natural exige que el tribunal sea establecido por ley anterior a los hechos que se deben resolver en una causa determinada. Ese es el concepto que él da cuando habla de juez natural. Es decir, que ese juez o ese tribunal que va a resolver sobre un proceso tiene que haber sido designado con autoridad, tiene que haber sido creado con anterioridad a la causa que se va a resolver, a través de los procedimientos constitucionales, por supuesto. ¿Tomaron nota de esto, de este concepto? El juez natural entonces debe haber sido designado, como indica la Constitución, con antelación al proceso, debe cumplir su función jurisdiccional y debe ser competente. Y acá empezamos a entrar nuevamente en el terreno de la jurisdicción y la competencia, que cuando lo hablamos mencionamos lo del juez natural. Bien, ¿qué es la tutela judicial efectiva? Cuando hablamos de la tutela judicial efectiva, estamos hablando justamente, y esto también está relacionado con el debido proceso, por supuesto, de ciertas características particulares que se tienen que dar en todo proceso. Primero, la libertad de acceso a la justicia. Y acá yo le puse eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. Y esto es una recomendación que hace la Corte Interamericana. ¿Cuál podría ser un obstáculo? Y bueno, el obstáculo podría ser el pago de la tasa de justicia. Si la tasa de justicia va a ser un obstáculo, no puede requerirse. Me distraje porque me acordé, pero no me puedo acordar ahora cuál es puntualmente la carátula, pero bueno, hubo un caso de una persona de mucho dinero que inicia una demanda por un incumplimiento contractual, pero eran sumas millonarias. El pago de la tasa de justicia era abismal y le tienen por no presentar la demanda por no haber abonado la tasa de justicia, porque no era una persona carente de recursos, pero implicaba que tenía que vender 2 propiedades para pagar la tasa de justicia, lo cual era realmente un obstáculo de una naturaleza que generaba una violación a la tutela judicial efectiva. Entonces, va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana determina que debe permitirse el acceso a la justicia y determinar o suspender el pago de la tasa de justicia para el momento en que se resuelva la cuestión o que él pueda
percibir la suma que estuviera reclamando. Bien, otro elemento importante que hace la tutela judicial efectiva es el derecho que tienen las partes de obtener una sentencia que resuelva el conflicto. Por eso hablo de una sentencia de fondo. Cuando hablamos de fondo nos estamos refiriendo al conflicto en sí, no a las cuestiones anexas o secundarias que se van generando. Esa sentencia tiene que estar fundada. ¿Qué significa que está fundada? Que tiene que haberse respetado las normas procesales para poder llegar al dictado de una sentencia. Por supuesto, respetarse la imparcialidad, el debido proceso, etcétera, etcétera, la garantía de defensa en juicio, ¿no? Como desde ya, pero cuando procesalmente se esté en la etapa oportuna del dictado de una sentencia, esa sentencia que va a resolver el conflicto, que va a resolver la cuestión de fondo que plantean el actor y el demandado, tiene que estar motivada y fundada. Es decir, tiene que estar basada en los hechos alegados por las partes, que pueden haber sido aceptados, alegados por una y aceptados por la otra, o bien en los hechos que han surgido de la actividad probatoria de las partes y del juez en búsqueda de la verdad, y además tiene que estar fundado en la normativa vigente. O sea que el fundamento es en los hechos y el fundamento jurídico. Pero además de todo eso, para que se respete la tutela judicial efectiva, la sentencia tiene que haber sido dictada en un plazo razonable. Y este es un punto de discordia. ¿Cuál es un plazo razonable para el dictado de una sentencia? Claramente, 10 años no es un plazo razonable. 6 años no es un plazo razonable. O sea, la mayoría de los procesos civiles y comerciales no respetan los plazos razonables. No los respetan. ¿Y esto por qué? Por el exceso de actividad jurisdiccional, por el exceso de litigiosidad, por la escasez de recursos económicos del Poder Judicial, por la falta de personal, por la falta de actividad y por millones de motivos más. Ahora, a partir del año 2012, que se aprobó el llamado Proyecto de Justicia 2020, se han implementado muchas reformas que dentro de estas facultades instructorias y ordenatorias que tiene el juez consagradas en el artículo 36, que no implican modificar el código, si bien hay proyectos de reforma que tienden a eso, lo que se hace es darle al juez como hablábamos hoy, ¿no? En pos de este principio activista, se les da mayor facultades. Entonces se le da una participación mucho más activa en la cual se determina, por ejemplo, audiencias de conciliación para que el juez intente que las partes lleguen a un acuerdo, donde se determina una audiencia previa donde se va a estipular cuáles son los hechos, o sea, en pos de la búsqueda de la verdad de los hechos, ¿no? Cuáles son los hechos que han sido reconocidos y de los hechos que pueden ser discutidos o negados, cuáles van a ser los medios de prueba que se van a producir. Hay un acercamiento entre el juez y las partes que intenta que las partes concilien en determinadas cuestiones para lograr justamente una sentencia en un plazo razonable. Y luego se genera la prueba, ya no como indica el código, a través de las audiencias de prueba que las toman los empleados y que se va generando, que luego se toman las audiencias a los testigos, después las audiencias a las partes, y que estamos 5 años produciendo pruebas hasta que el juez, que está ajeno a todo, un día agarra el expediente y se pone a estudiarlo. No. Hoy, Justicia 2020, que la mayoría o todos los juzgados del Departamento Judicial de Mar del Plata se rigen ya por las normas de Justicia 2020, tal vez no en los procesos viejos, pero sí en los últimos que han sido iniciados, lo que busca es una audiencia de vista de causa. Es decir, que luego que se inicia la demanda y la contestación de demanda, los jueces hacen la audiencia previa, determinan qué hechos son los que están reconocidos, cuáles son los hechos controvertidos, sobre qué tiene que buscarse la producción de la prueba, y organizado esto, fija ahí mismo una fecha de audiencia de vista de causa. Y en la vista de causa el juez está presente. El juez toma la declaración a los testigos,
el juez toma la declaración a las partes y también puede realizar preguntas o observaciones a los informes periciales. Entonces, para que el juez llegue a esa audiencia de vista de causa en condiciones de poder tomarla, tiene que haber estudiado el proceso. Entonces, la agilidad que le genera esto al proceso es maravillosa. Por supuesto que implica un mayor trabajo y una mayor exigencia para el juez, porque tiene que haber tenido ya desmenuzado el expediente y saber bien qué es lo que pasa, cuáles son los hechos controvertidos, cuáles son los hechos importantes, qué es lo que tiene que hacer en busca de la verdad para poder tener en la audiencia una actitud, valga la redundancia, activa. Es decir, no mantenerse como observador, sino participar, preguntar y repreguntar. Algunos de ustedes que ya han cursado la materia vieron que en alguna clase el año pasado, creo que no, me parece que fue el segundo cuatrimestre, puse un video de una audiencia de vista de causa, algunas partes, ¿no? Para que lo puedan ver, que realmente es muy ilustrativo, así que bueno, lo vamos a hacer este año porque aporta mucho y es muy interesante verlo. Pero bueno, esto que hace Justicia 2020 es en pos de lograr una sentencia en un tiempo razonable. Se economiza mucho tiempo a través de estos procesos. Y otra característica que hace la tutela judicial efectiva es que la sentencia se cumpla. Y eso también es importante, porque si yo logro una sentencia, pero la sentencia es letra muerta, y no logramos el cumplimiento de esa decisión judicial, estamos en la nada. Entonces es el cumplimiento efectivo. Ahora, ¿cómo logramos que la sentencia se cumpla? Y a través del derecho que tiene la parte a la ejecución, es decir, al cumplimiento forzado de una sentencia una vez que ha vencido el plazo que el juez le ha dado y no se cumplió voluntariamente. Eso igual no quita que por más que haga la tutela judicial efectiva, no quita que si la persona es insolvente, o sea, si se ha insolventado el obligado al pago y no tenemos ningún tipo de bien, va a ser materialmente imposible, por más que tengamos una sentencia que lo condene, a lograr, por ejemplo, recibir el dinero que nos debe. Pero bueno, es a lo que se tiende. Bien. Acá les transcribí un concepto de tutela judicial efectiva que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante un informe. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la comisión y de la Corte? La comisión es una etapa previa que interpreta los artículos 8 y el artículo 25 de la Comisión Americana de la Corte Americana de Derechos Humanos. Y lo que dice es que estos artículos, dice que de ambas disposiciones se desprende la garantía que tiene toda persona que se respeten las reglas básicas del proceso, no solo en cuanto al acceso a la jurisdicción, sino también en cuanto al cumplimiento efectivo de lo decidido, es decir, el cumplimiento efectivo de la sentencia. Este derecho a la tutela judicial efectiva también ha sido incorporado en la reforma constitucional de... ahí, esperen. ¿Dejan de verlo con lo que toqué? ¿O se ve bien? Todavía lo vemos. Perfecto. En el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Bien, a ver, esperen un segundito, que quería ver qué tenía acá. Otra cosa para decirles. Esperen un segundo. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño resumencito de esto que vimos y ya les paso la última filmina. Cuando hablamos entonces del el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, acuérdense que estamos hablando que ambas, estos derechos, estas garantías del debido proceso, tienen características que son flexibles y que se van a ir adaptando también a los tiempos y a las circunstancias.
sea, no van a ser las mismas si estamos hablando de un proceso penal hoy que si fuera un proceso penal hace 20 años, o las que podrán ser el día de mañana. El Código Civil y Comercial de la Nación contempla muchas garantías y contempla una participación del juez muy, muy activa cuando hablamos de los procesos de familia. Y eso ha sido una forma justamente de adaptarse, de flexibilizar principios constitucionales vinculados con el debido proceso en pos del derecho de familia, en pos de los sujetos vulnerables, como podrían ser los menores de edad o las personas con incapacidad. Y estas son cuestiones que también hacen a la tutela. Pero ustedes tienen que pensar que todo esto va surgiendo a medida que va evolucionando el derecho. Por eso es importante tener en cuenta esta flexibilidad, ¿no es cierto? Entonces, para resumir, el derecho al plazo razonable es fundamental en cuanto al derecho que tiene la persona para poder, perdón, el derecho a ser oído, discúlpenme, el derecho a ser oído, que es el derecho que tiene la persona de poder acceder a la justicia sin restricciones personales ni económicas. Ese derecho a ser oído está vinculado con el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso incluye ¿qué? Las garantías, ¿no es cierto? Y esas garantías son las garantías de iniciar una demanda, la garantía de defenderse, la garantía de ofrecer pruebas, la garantía de plantear las defensas que el código les otorgue. Y por supuesto también la garantía de poder contar con asesoramiento jurídico, es decir, de tener su abogado. Por eso es que aquellas personas carentes de recursos podrán ser, que eso lo tenemos en la última bolilla de la materia, pero si no pueden contar con un abogado, que no pueden pagar los honorarios o los gastos o demás, más allá de la posibilidad de acceso al beneficio litigal sin gastos, también pueden contar con un juez de pobres y ausentes. ¿Mm? Bien, el debido proceso también nos va a traer como consecuencia el derecho al plazo razonable. ¿Mm? O sea que el derecho al plazo razonable es el derecho a que todas las etapas procesales se vayan dando dentro de los tiempos lógicos, que no impliquen un menoscabo del derecho y se llegue a una sentencia dentro de ese plazo. Por supuesto que ese proceso tiene que tramitar ante un juez natural, es decir, un juez que ejerza su función jurisdiccional, que sea competente, que sea independiente y que sea imparcial. Jamás una comisión especial. ¿Mm? Y después el derecho a que la sentencia que se dicte como resultado de este proceso pueda ser efectivamente cumplida. Es decir, que esa decisión sea efectiva y que si no se cumple, podamos acceder a las vías que nos va a dar la posibilidad de la ejecución, ¿no es cierto? Profe, perdón, una pregunta. Sí, dime. Entonces, cuando explicamos la garantía constitucional del debido proceso, necesariamente se tiene que explicar en conjunto con la tutela judicial efectiva. Exactamente. O Sí, sea, están perdón, porque estaba... complementadas, digamos. Exactamente, exactamente. O sea, todo el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el plazo razonable, el acceso a la justicia, todo forma parte de la misma garantía. Todo son distintas ópticas del derecho, del mismo derecho. ¿Mm? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, esperen que... ahí está. Cuando hablamos... Fíjense. Bueno, yo no sé si ustedes están viendo que estoy tocando cosas y que voy saliendo o no, porque como estoy compartiendo pantalla, lo que ven es lo que comparto.
Ahora vemos artículo 18 y artículo 8 de la Convención Americana. Perfecto, bien. Que esto ya lo puse como cierre para que tengan las normas. Artículo 18 habla de la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos. Y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que la mencionamos hoy, claro, sí, la mencionamos, acá está, el artículo 8 y 25. El artículo 8, que tiene rango constitucional, porque como dijimos fue aprobado por ley del Congreso de la Nación, y como dice el artículo 75, los tratados internacionales aprobados por leyes nacionales forman parte de nuestra legislación con rango constitucional, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por una ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. O sea que acá el artículo 8 nos está resumiendo lo que estuvimos viendo de tutela judicial efectiva y debido proceso. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Estoy mirando acá el programa, a ver si quedó algo. Creo que no. Si les interesa algún... tenía, a ver, algún mensajito acá. Si les interesa algún material en especial, se los puedo dar o subir al campus. Acá tenía, a ver, ¿qué me están diciendo? Bárbaro, me alegra que esté claro. Es muy interesante este tema, realmente. Buenísimo. Listo. Entonces lo que voy a hacer, le voy a hacer alguna corrección porque es la primera vez que lo uso el PowerPoint, lo preparé para ustedes. Le hago alguna corrección y se lo subo si les puede ser útil. Y les voy a subir material para que tengan material de estudio, porque no sé qué acceso, qué libro tienen, pero como son temas de una vigencia más actual, depende de qué bibliografía puedan tener, van a tener poco, mucho o nada. Así que les voy a subir material para que lo estudien. Bueno. Este tema en particular, con que lo leamos de Gossaini, está bien. Gossaini está perfecto. Sí, Gossaini está perfecto. Gracias. Sí. Yo igualmente voy a ver si tengo algún articulito o algo de Gossaini, pero en el libro de Gossaini está perfecto. Porque sí, decime. Perdón que interrumpa. Creo que el cuatrimestre pasado habían subido un apunte y también había un PowerPoint de la doctora Santiago. En la comisión 1, puede ser, sí, porque este tema lo da ella. Porque el tema lo daba ella. Sí, sí. Bueno, yo igualmente les voy a buscar para la comisión esta, porque algunos lo pueden tener, pero no todos, y les voy a dejar y les voy a buscar material para agregarlo. Y bueno, cualquier cosa, igual lo vemos. Bueno, con esto terminamos. Me llevó unas cuantas clases, pero bueno, es un tema, la bolilla 2 es así, es intensa. Terminamos la bolilla 2. Creo, porque no tengo la confirmación, pero yo creo que la semana que viene, que tenemos clase... me está faltando una hoja acá del programa. No, está acá. Creo que vamos a ver... ¿Arrancaron con la bolilla 5 de medios alternativos de resolución de conflictos? Sí, tuvimos una clase con la doctora Berardo. Bien. ¿Y vieron el arbitraje? Hay un apunte subido en el campus. ¿Cómo? ¿Y vieron? Hay un apunte subido en el campus de Gossaini también. Bueno. Creo que es un artículo No, es un libro de Gossaini. Es el libro que tiene sobre los medios alternativos, sí. Que en realidad ahí tienen cosas interesantes de arbitraje. Y también tienen de conciliación, de transacción, que eso está bueno para la clase que viene. Para la clase que viene, para la segunda parte.
Creo que es el de función social del juez, algo así. Ah, perdón, tenés razón. Es el de función social del juez, sí. No es el de métodos, el de modos alternativos. Ese es otro. Es que tiene tanta bibliografía que. Bueno, ¿Qué tiene que ver en particular de modos alternativos? sí, sí. Ah, Tiene después me voy a fijar. que está, tiene ya varios años. Yo lo tengo lo tengo en papel. Lo tengo en libro, de verdad. Pero sí, está bueno. Y ahí tiene de arbitraje también, está interesante. Bueno, supongo que voy a dar la clase que viene el punto de arbitraje, pero que como ya algo estuvimos viendo, lo voy a complementar, como para poder tener este tema cerrado. Bueno, dejamos por hoy, entonces, si no hay más preguntas. Profe, en el parcial entra Sí, hasta la unidad 6, ¿puede ser? Sí, entra hasta la unidad 6 inclusive. Bien, buenísimo. Exactamente. Y gracias, Sebastián. Y el parcial ya está confirmado que van a ser a través del campus. Ah, miren, les digo algo. Voy a subir un trabajito o sea, tengo que subir, que creo que ya hoy me lo mandaba, que les había dicho, un PowerPoint sobre competencia federal que hizo Jerónimo Campana, que es el ayudante alumno. Y les voy a subir seguramente para la semana que viene un trabajo que va a tener como si fuera la forma de un parcial, pero como para que tengan como una pequeña práctica, a través del campus, con horario, para que ustedes puedan hacerlo como trabajo práctico, pero también para los que nunca hayan hecho parciales en el campus, por lo menos, o en la materia nuestra, que ya tengan como un poquito alguna noción de cómo se maneja. Así que eso está bueno como práctica para ustedes. Además de la nota de concepto que pueda significar, lo importante es más que la nota de concepto, es que ustedes tengan esa posibilidad de hacerlo. ¿Tá? Bueno, ya los comunico por ahí. El parcial no, yo creo que el parcial va a ser, por lo menos hasta ahora, siempre ha sido para todas las comisiones a la misma hora, creo que a las 15 horas, todas las comisiones. Así que eso después se los confirmo, porque la realidad es que la facultad había determinado que se tomara en forma presencial, pero bueno, con la ola de contagios que hay en Mar del Plata, y ahora encima, antes que determinen el cambio de fase, ya la facultad ya había dicho que no, que se iba a tomar en forma remota. Y la verdad es que el campus está bueno. Sí, 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 van a tener clases de repaso. Sí, 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 sí. Bueno, cualquier cosa, escriban por el campus. Hagan uso, cualquier duda. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Que tengan buena Perfecto, semana. muchas gracias por todo. Gracias a Igualmente, ustedes. Chao. Chao, chao a todos.